Saludos queridas amigas y amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Comenzamos nuestro programa, se llama Canarias, mi mundo. Canarias, mi mundo, el programa de la identidad canaria. Con el espíritu de acompañarles durante los próximos minutos, estamos aquí, en esta tierra y en este espacio, en esta cadena de emisoras de radio, que es la que corresponde a Canarias Radio, concretamente este programa con nombre y apellido, Canarias, mi mundo, sí señor. Un placer para mí acompañarte una vez más y hacerlo en compañía de un buen amigo, alguien a quien tengo muchísima admiración, cariño y respeto, un gran artista plástico que además es sobre todo creativo y últimamente multidisciplinar, aunque yo creo que esto ha sido toda la vida. Viene directamente desde el corazón de la Isla del Hierro, aunque originalmente nació en la isla de Gran Canaria. Hoy está con nosotros Rubén Armiche. Rubén, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Bienvenido una vez más. Hace exactamente unos cuantos años, te voy a decir, estuviste aquí la última vez el 13 de julio del 2016. Muy bien. Has hecho muy mal, has dejado que pasara mucho tiempo. Sí, de verdad que sí. Y en medio ha habido muchas cosas. Sí, muchas, como por ejemplo la que hoy, entre otras razones, te trae a este encuentro, espero que consideres también tú entre amigos, en el que vamos a hablar fundamentalmente de tu última creación, por lo menos una creación publicada con Ediciones Idea y que tiene el matiz de que se trata de un cómic. Sí, es un cómic sobre la vida de César Manrique. Mirando a César. Mirando a César. Uh-huh. Sí. Y que, por cierto, se acaba de presentar de manera oficial y multitudinariamente en el 15º, si no me equivoco, la 15ª edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración en la isla de Tenerife, que terminó hace algunos días exclusivamente, ¿no? Sí. Bueno, Mirando a César, Rubén Armiche, definitivamente lo que hacías de chico lo sigues haciendo de hoy, ya de un poquito mayor, y por supuesto que con la misma ilusión del primer momento, que es algo que te ha caracterizado. Pero sin embargo, has querido fijarte en la figura de César Manrique porque seguramente fijándote en él y contando un poco su historia habrás descubierto algo que te habrá incitado a finalmente llevarlo a convertirlo en un cómic y contar su historia. ¿Qué fue lo que te impulsó a hacer esto, Rubén? Pues sobre todo porque la figura de César Manrique es muy querida en Canarias, pero como muchas veces en Canarias nos quedamos con la epidermis de las cosas y no profundizamos. Y realmente César Manrique fue una figura muy amplia en todas sus vertientes y sobre todo fue un gran pintor, un gran artista. Fue el primer pintor, por ejemplo, que trabajó con pintura acrílica en España. Conocía a un químico que le facilitó esa posibilidad y fue el primero que pues pintó pintura acrílica, ¿no? Hasta ese momento, óleo, acuarela. Exactamente, ¿no? Entonces él le comentó que estaba trabajando con un producto que era con agua y se secaba rápido y tenía muchas facilidades y él entendió que aquello, junto con otros materiales como barnices, caseínas y otras cosas, imitaba la piedra volcánica, ¿no? Mucha gente ve que su obra piensa que realmente su obra está hecha con arenas, con piedra, y no, todo está hecho de forma manual, hecha con acrílico y con una técnica maravillosa que tenía César Manrique y que de alguna forma fue para mí, yo creo que uno de los primeros pintores abstractos más importantes de España e incluso de alguna forma no fue valorado en su momento, ¿no? El Grupo El Paso, por ejemplo, no lo incluyó en su grupo, ¿no? Entonces me parece injusto, ¿no? Bueno, pues para hacer justicia, entiendo, también en ciertos aspectos nace esta idea, pero ¿por qué en este formato de cómic? Bueno, el cómic para mí siempre ha sido un modelo ideal para llegar a mucha cantidad de gente, ¿no? Porque une varios factores. Una de las cosas que por la que la gente no lee es por la carencia de imaginación. Y la mayoría de la gente hacemos un análisis que por la gente no lee y siempre entramos en el tema de que tiene que haber un hábito de lectura familiar, pero muchas veces es porque yo digo que los libros que más se leen son los que están basados en películas, porque la gente no tiene que imaginar esos sitios, ¿no? Los lectores que tenemos en este momento necesitan un contexto para poder desarrollar esa historia cuando la están leyendo. El cómic te permite pues cubrir esas pequeñas necesidades y también porque la narrativa del cómic es totalmente diferente, todos marcamos diferentes ritmos, diferentes formas de verlo. Y el tema de los cómics históricos, que es lo más que me gusta a mí, los cómics que cuentan un poquito algo también de la realidad, me ayudan a acercarme a la gente. Y César Manrique necesitaba un material didáctico que llegara a las aulas, que no fuera, yo digo muchas veces en todas las entrevistas lo estoy comentando, que pasamos de la devoción a César Manrique a la reflexión, ¿no? Hemos tenido una historia desde que César Manrique empezó a hacer sus intervenciones que nadie la ha evaluado. Realmente le tenemos todos como San César Manrique, pero realmente hay que profundizar porque eso funcionó, ¿no? Y yo quería contarlo con el cómic, que era una forma didáctica de llegar a las aulas, a los centros, y que es un cómic que lo lees de una forma rapidita,
pero que te tiene muchísima información. He documentado muchísimo. Vamos a hablar sobre el proceso de documentación, pero antes hay que destacar el hecho de que no es la primera vez que cuentas historias con un cómic. Has contado la historia de la bajada en el Hierro, de la Virgen de los Reyes, la historia de El Caroé, El Guardián de la Cascada, del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la Manta Mágica. Ya estás puesto en esta modalidad, a la que habría que también destacar tu faceta de animador. Pero bueno, eso sí, lo dejamos, ¿no? Eso lo dejamos para otro momento. Háblame del proceso de documentación. No debe ser fácil para un artista hablar de otro artista y además con la responsabilidad que eso conlleva. No es lo mismo ser el biógrafo que además tú ser artista y contar una historia de otro artista, al que entiendo que le tienes cierta admiración, ¿no? Por lo que, hombre, yo con César Manrique pasé de varios procesos. El proceso de todo niño que le gusta la plástica. ¿No llegaste a conocerlo personalmente? No, nunca. No, ya nací en el año 73. Claro. Y yo lo que sí fui... yo me acuerdo, de hecho lo comento en el cómic, que yo me acuerdo que cuando salía él en la televisión mis padres me decían, mira Rubén, está saliendo César Manrique, ¿no? Yo iba corriendo y me ponía delante de la televisión a escucharlo. O sea, era una persona que realmente la gente lo quería bastante, se le escuchaba bastante, y me di cuenta de que el arte y la cultura podía ser otro tipo de cosas. De alguna forma fue entrando en mí. Sí reconozco que su etapa abstracta yo al principio no la entendía, no la comprendía, no me gustaba. Porque tú siempre has sido más figurativo. Bueno, yo siempre me considero un pintor más simbólico y surrealista, pero sí es verdad que la abstracción en sí misma no es una cosa que me ha llamado la atención nunca, ¿no? Pero con los años sí me he dado cuenta que la madurez también te da a entender que lo que él planteaba, de hecho, es muy curioso, porque él se consideraba que no era abstracto, sino que pintaba cosas que existían en la naturaleza y es real, ¿no? Cuando ves un cuadro de él, dice, esto yo lo he visto en una piedra, lo he visto en algún lado, ¿no? Y después tenía una cosa que a mí me encantaba de César Manrique, la he ido descubriendo poco a poco, que tiene una visión plástica muy interesante, que parece que estás viendo un cuadro muy grande, visto desde el espacio, o puedes ver una cosa muy pequeñita viendo en el borde de una piedra, ¿no? Entonces esa dimensión me llama mucho la atención de obras. Yo creo que César se fijó siempre en tanto en el macroespacio como en el microespacio, ¿no? Para inspirarse, ¿no? Sí. Era un enamorado de las estrellas, de mirar al cielo. Exactamente, ¿no? De hecho, pues uno de sus biógrafos ahora pues, ha salido una teoría que le incluyo en el cómic, que es el tema de que cómo él miraba las estrellas, cómo de alguna forma su patria era el universo y era una persona con la visión muy amplia. Y hay una teoría que él plantea que a mí me parece muy acertada, que es que todos sus centros pues tienen unas grandes azoteas para admirar las estrellas. O sea, estaba muy vinculado siempre con el espacio y en su casa él pues iba muchas veces a ver las estrellas. Pero nunca propuso azoteas muy altas, ¿eh? No, nunca. ¿No? El territorio tenía muy claro de la primera planta no quería pasar nunca. Exactamente. ¿No? Pero a mí me parecía, el proceso de documentación que me he llevado es lo siguiente. Partíamos de la imagen que todos conocíamos de César Manrique. Y sí me llamó la atención que a medida que iba alejándome de las islas de alguna forma a nivel de documentación, encontraba fenómenos muy interesantes. Que la figura de César Manrique no solamente era él, sino era un compendio de muchísimas circunstancias y de muchísimas personas que han quedado un poco en el camino relegadas al anonimato, ¿no? Un caso para mí, un caso impresionante es Jesús Soto. Jesús Soto fue el que hizo la Cueva de los Verdes, el concepto de iluminarla con la luz como él lo hizo, porque era electricista, tenía una empresa en Lanzarote. Y bueno, Luz Mora les contaba la anécdota de cómo lo conoció y era muy interesante, ¿no? Pues lo había cogido en la carretera porque se había quedado sin gasolina en la moto, o sea, fue una cosa muy bonita. Y Luis Morales, que era el jefe de las cuadrillas que trabajaron con César Manrique, otra persona muy importante en la vida de César Manrique, lo contaba, ¿no? Entonces, Jesús Soto realmente fue el hacedor de ese tipo de cómo trabajar con el territorio interior de los volcanes, con la iluminación, con los colores. Incluso en la Cueva de los Verdes, no sé si sigue manteniendo eso, había una música que él incluyó. O sea, una persona con gran sensibilidad que realmente no era mediática. Creo que los medios de comunicación no le gustaban mucho y entonces eso le perjudicó. Pero es un fenómeno de cómo César Manrique cogió un poco el buen hacer de Jesús Soto y lo trajo para la Cueva de la idea de la Cueva de los Verdes a los jameos, ¿no? Entonces le importó en los jameos y él se dio cuenta que era una persona que podía aportar muchísimo. ¿Qué ocurre? Que yo creo que también César es muy generoso con su equipo, pero siempre hubieron 5 personas, 4 personas muy importantes en ese equipo, que el fenómeno de César Manrique no hubiese sido posible sin ellos. ¿Qué ocurre? Yo sí creo considero que al principio, en las primeras entrevistas, yo de hecho lo destaco, se hablaba de ellos. Lo que pasa es que los medios de comunicación muchas veces optaron por hacer solamente un partícipe en este desarrollo, que era César Manrique. Es indudable su capacidad artística universal, por así decirlo, y su visión, pero si las figuras que lo rodearon, como el presidente del Cabildo en aquel momento, Pepín Ramírez, hubiese sido imposible el fenómeno de César Manrique. Era una de las cosas que yo me planteaba, que ¿por qué eso no se puede hacer ahora?
Y bueno, pues eso ya... ¿Por qué no se podía hacer ahora en cualquiera de las islas o incluso en la misma isla de Lanzarote? Exactamente, ¿no? Yo creo que porque en ese momento había un momento histórico muy importante. Lanzarote estaba en pleno desarrollo, no tenía ni agua potable, la gente vivía con bastantes carencias y el Estado lo que hacía es que para poder hacer carreteras y para poder hacer diferentes infraestructuras se les mandaba unas partidas económicas al Cabildo de Lanzarote y ellos hacían de gestores. Y entonces ellos decidían que se gastaban el dinero. Eso ahora en este momento no se hace de esa forma, ¿no? Hay unas leyes que te impiden trabajar de esa forma y hay unas partidas presupuestarias determinadas para ciertas cosas. Eso en su momento podía haber sido nefasto, pero no, ellos lo supieron administrar muy bien, sobre todo Pepín Ramírez, que era el presidente del Cabildo, que era gran amigo de César Manrique desde la infancia. Pues Pepín en ese momento estaba César Manrique en Nueva York y ellos habían hablado muchas veces de cómo veían la isla del Hierro y cómo, ya tengo la isla del Hierro pegada, perdón, cómo veían la isla de Lanzarote el futuro y de alguna forma Pepín entendió que lo que ellos habían hablado se podía hacer realidad con este dinero. Hizo una estrategia muy interesante, cogió la isla y puso puntos estratégicos turísticos para que un poco la isla fuera desarrollándose de forma equidistante por un lado y por el otro, ¿no? De esa forma se justificarían las carreteras, las intervenciones en estos espacios turísticos y se en cuenta que en aquellos momentos estuvieron trabajando pues, más de 300 personas en el Cabildo en estos centros turísticos haciéndolos, ¿no? Pero en ese momento pues aparecía Luis Morales, que es uno de los grandes intérpretes de lo que quería César Manrique, y Manrique decidió que se venía de Nueva York a cumplir ese sueño que habían visto los dos, ¿no? Hace años, ¿no? Por eso siempre se habla de que Lanzarote un poco fue creada, pintada como tipo lienzo en blanco, algo así, ¿no? He escuchado esa expresión en manos de César, pero claro, en manos de César, con un equipo y sobre todo con el impulso desde la política, que siempre ha sido la fea del baile y en este caso es injusto decir eso porque fue todo lo contrario, ¿no? Se puso en manos Pepín Ramírez de los sabios consejos de esta visión artística, ¿no? El lienzo lo compró Pepín. Sin el lienzo de Pepín, César, con su genialidad no hubiese hecho nada, ¿no? De hecho, él en Nueva York, él nunca cobró por ninguna intervención en Lanzarote. Él vivió siempre la pintura con las galerías de Nueva York, con Viviano, que era la que le movía la obra a él, y realmente eso poca gente lo sabe. Era una persona... César pertenecía a una familia pudiente y que fíjate que estamos hablando de que eran unos años en los que no todo el mundo estaba en Nueva York y mucho menos exponiendo como artista, ¿no? O sea, no estamos hablando de un artista que se hizo a sí mismo escondido y que de repente resurgió de... No, era un tipo muy social, era un tipo preparado y que además tuvo posibilidades para trasladarse primero a Madrid, si no me equivoco, y después para enlazar con el resto del mundo. Aunque en Madrid no terminó del todo bien la cosa, ¿no? Porque él iba para aparejador, si no me equivoco, ¿no? Sí, lo que pasa arquitecto es que, técnico. Sí, sobre todo porque el padre no estaba contento con que él pues le gustara todo el tema de la pintura, ¿no? De hecho, tuvo más estímulo por parte de la madre. El padre lo que sí hacía, que en aquella época donde en Lanzarote prácticamente pues la gente vivía descalza por las tierras y no había agua potable, y él pudo tener, por ejemplo, unas revistas, ellos tenían una casa en la caleta de Famara, y entonces esas vacaciones, pues él cogía esas las revistas que le traía el padre, como era representante de las galletas Van Damme en aquel momento, de las galletas Tamarán, perdona, en aquel momento. Y entonces era una persona que viajaba bastante. Entonces yo tengo fotografías de él pues en Madrid, en el Retiro, bien vestido de punta en blanco, como quien dice, ¿no? Que era bastante chocante ver una persona de Lanzarote en aquellos momentos que pudiera manejar ese dinero. Y realmente ellos, por ejemplo, tenían una casa en Ciudad Jardín, en Las Palmas. Él cogía y pues esas revistas que les iba trayendo, pues ahí empezó a conocer pues a Cézanne, a Picasso, a muchos pintores que en aquella época ningún niño de Lanzarote los conocía. Entonces, indudable que la gran sensibilidad que tenía César Manrique fue apoyada también por un entorno que le ayudaba a estimularle. Y que le permitió viajar, aprender, estudiar, relacionarse, etcétera. ¿No? Hombre, sí es verdad que su padre no estaba de acuerdo. Al no estar de acuerdo con que se dedicara a eso, él también tuvo que luchar muchísimo. Él cuenta muchas veces que su padre no le dio todo el apoyo económico para poderse mover, y él decidió irse a Las Palmas. Después, cuando falleció el padre, él vendió la casa de Ciudad Jardín y con ese dinero se hizo vivió primero en Covarrubias, en Madrid, y después hizo pues una casa que realmente era de su gusto. Y ahí conoció a Fernando Higueras, que es otro personaje muy importante de la vida de César Manrique, bastante desconocido para los canarios, que fue realmente el que ideó las primeras ideas de hacer, por ejemplo, el Mirador del Río. Es una idea de Fernando Higueras, es regalada de alguna forma a César Manrique, ¿no? Yo, por ejemplo, en el cómic incluyo que aparecen los planos de cómo era esa propuesta, inspirados en pueblos de Andalucía, donde realmente se vivía en cavidades metidas dentro de cuevas.
y entendió que su proyecto era mucho más impactante, era en lo que es el Mirador del Río, ahuecarlo muchísimo más y llegar incluso hasta la base, hasta la playa, con unos ascensores y demás. Pero sí, el germen de la idea sí se la contaron pues Fernando Higueras a César Manrique, y la Fundación incluso Fernando Higueras pues ha hecho una exposición hace unos años sobre Fernando Higueras y Canarias, porque hizo muchísimas propuestas para Canarias muy interesantes que César Manrique, pues de alguna forma, como colaboraron juntos, pues en muchas charlas habrían comunicado, y que en un momento determinado decía Fernando Higueras de forma muy generosa que su amigo César Manrique había desarrollado las ideas que él había inventado. Entonces, yo creo que lo que ocurre con César Manrique es un ejemplo de que no somos nosotros solos, somos nosotros y nuestro entorno, nuestra sensibilidad. Él era una persona muy sociable con la gente, era un gran catalizador de ideas, y eso es muy importante, porque a veces se encuentra personas que Manrique cogía el coche, paraba a hablar con un agricultor, a contarle lo bien que habían dejado colocados los muros que él estaba viendo, o les valoraba muchísimo que como la agricultura era un arte en sí mismo, ¿no? Sino cómo colocaba pues las cebollas, cómo colocaban todo ese tipo de cosas. O sea, tenía la humildad para realmente llegar al pueblo y ser cercano al pueblo, por eso era tan querido, pero también podía trabajar muy bien con los políticos, muy bien con los técnicos. O sea, era una persona que era muy dada a hablar con otras personas y a sacarle el mayor partido. Yo creo que una de sus grandes obras es esa, ¿no? Cómo consiguió hacer equipo y que todo el mundo lo respetara tanto y lo quisiera tanto. Y era muy patriarcal, ¿no? Cuentan anécdotas muy graciosas, como que no le dejaba que la gente fumara delante de suya, ¿no? Ah, ¿sí? Se metía mucho con ellos, ¿no? Los operarios, ¿no? Dice que no fumes y hay que cuidar el cuerpo, que el cuerpo es lo mejor. O sea, que era una persona como muy dada a ser todo el tiempo. Y muy consciente, muy consciente, muy vital. Muy vital, ¿no? Muy moderno para aquella época. Estamos hablando de una época que... Oye, ¿en qué momento, Rubén, después de tus investigaciones, descubres que César descubrió que de la lava salía vida también, ¿no? Y justamente es lo que inspiras la portada ¿no? de este cómic, ¿no? Entiendo que esto es una ilustración tuya, ¿no? Sí. Exacto. No, es una anécdota que él siempre contaba, que es como consiguió pues darse cuenta de que con las cavidades volcánicas se podían ser un sitio fabuloso para poder vivir, ¿no? Entonces contaba que iba con el coche y vio una higuera surgiendo de... Una higuera, ¿no? En Lanzarote. En Lanzarote, saliendo de... Pues, no es habitual. No es habitual, ¿no? Entonces en aquel magma negro veía la higuera verde que surgía y se acercó, y cuando se acercó, él miró hacia adentro, por eso en la portada ve a él mirando hacia adentro, la cuarta portada incluso aparece también en su cara, mirando hacia la cavidad y ver que de ahí salía vida, ¿no? Pues realmente, metafóricamente también, él construyó vida debajo de las lavas volcánicas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que César Manrique, cuando él vio la importancia de aquellas cavidades, de lo mágico que podía ser vivir bajo tierra de alguna forma, la gente de Lanzarote eso no lo entendió, ¿no? De hecho, había muchas leyendas de lo que él hacía en esas casas, porque era una persona muy moderna, ¿no? Entonces, pues, la gente... ¿Qué hace este hombre metiéndose en esos agujeros? Claro. Era una cosa que ahora la vemos muy natural, pero en aquel momento, el haberlo convertido, por ejemplo, en su fundación, me parece un acierto, porque podemos valorar todo lo que él hizo, ¿no? También es verdad que con los años, yo digo que César Manrique creó una puerta que después, al haber fallecido, se ha cerrado y nadie más puede jugar con ella, que es el territorio, ¿no? El territorio, por ejemplo, ahora no podríamos hacer una casa así, estaría prohibido, ¿no? Nos comería la ley para decirnos que no podemos trabajar con un entorno natural y hacer esas intervenciones. Pero es un ejemplo de que tiene que haber un equilibrio, porque si no, Lanzarote no sería lo que sale Lanzarote hoy sin esas intervenciones en sitios maravillosos, pero que, como digo yo, le ha dotado de un marco para que realmente apreciemos más el lugar, ¿no? El Mirador del Río es maravilloso porque está integrado con la naturaleza, pero nos muestra un entorno natural, o sea, pone en valor lo que estamos viendo, ¿no? Su propuesta nunca fue agresiva con el medio ambiente, sino todo lo contrario, aprovechar el medio ambiente y el espacio natural para convertirlo en arte, podríamos decir, ¿no? Dime una cosa, Rubén, ¿qué hace un artista hablando de otro artista? Pues muchas veces buscar caminos donde otras... a mí soy muy forofo de las biografías, ¿no? Mi familia, mi mujer me hace mucha gracia cuando quiere que vea una película y dice, mira, esto es una biografía, ¿no? Y sabe que si me dice esa palabra... ya está, te lo traga. Y basado en hechos reales, son dos de las franquicias que yo me como siempre, ¿sabes? Porque me gustan mucho, porque yo creo que estamos faltos de referentes. Y los referentes son muy importantes para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que nuestra juventud, muchas veces el problema que yo les veo es que están muy perdidos, porque piensan que la vida es un videotutorial, ¿no? La vida funciona en 5 minutos y todos aprenden en 5 minutos, y es mentira, ¿no? La vida es algo mucho más complejo, y viendo biografías de diferentes personas entiendes cómo llegaron a ese punto, ¿no? Y aprendes en el camino. Yo siempre con las biografías aprendo muchísimo en el camino, y con la vida de César Manrique me di cuenta que la humildad siempre es el camino para aprender. Y César era muy humilde y con todo el mundo quería aprender y siempre estaba abierto a aprender, ¿no? Entonces yo siempre me he preguntado, de hecho, muchas veces...
de forma, muchas veces de forma como que es un recurso, ¿no? Mucha gente dice, no, pues tú con el hierro, pues como el Lanzarote, César, y muchas veces esa anécdota siempre me ha molestado un poco por la sencilla razón de que no tiene nada que ver que una isla sea de una persona, ni que el cambio de una isla con una persona. Yo creo que es jugar con el territorio y poner en valor donde vives, ¿no? Pero eso lo has hecho tú. Sí, yo también lo he hecho. Y lo sigues haciendo en el hierro, ¿no? No lo he hecho más por lo que estábamos hablando, ¿no? Porque no dejan hacer más. Porque muchas veces el tema político en ciertas islas es crear miedo al cambio, miedo al que venga de fuera, miedo a crecer. Y se puede crecer con coherencia con la propia isla, ¿no? Y en el hierro muchas veces no se ha crecido más porque se ha tenido siempre miedo como que el que viene de fuera a ver si va a agreder el territorio. Yo creo que no, la lección la hemos aprendido. Yo siempre digo el ejemplo de que la bioconstrucción y las construcciones mimetizadas con el entorno es una alternativa. Está muy de moda, ¿no? Exactamente, muy de moda. Cuando hizo César Manrique las hizo, nadie entendía que era ese Hace concepto. 40 años, 30, 40 años. Claro, pero ahora no, ahora cuando el político quiere hacer que una isla siempre tenga el mismo modelo de desarrollo, dice, no, es que no vamos a permitir que esto se convierta en Puerto Rico, en Mogán, en los cristianos. No, bueno, hemos aprendido esa lección, hemos aprendido que se puede trabajar con el territorio y de una forma coherente. Y en este momento la Isla del Hierro tiene una aportación histórica para un poco, de alguna forma mínima. O sea, estamos hablando de territorios donde no estamos hablando de masificarlo lleno de hoteles, sino crear un cierto futuro para nuestra isla. Porque el gran problema que ocurre en las islas menores es que es la despoblación. Y aquí parece que nadie ha hablado de eso, ¿no? Bueno, islas no capitalinas. No gusta el término de menores y me parece bien que no guste, ¿no? A mí es que lo chiquitito me gusta. Y realmente me doy cuenta de eso, ¿no? Que dices, bueno, vamos, muy bien. Tu historia te viene muy bien para ti, pero ¿y el futuro, no? ¿Y el futuro de las islas dónde está, no? Entonces muchas veces yo creo que una isla donde no puede abarcar a sus generaciones futuras es una isla que se convierte en un parque temático. Okay. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces Lanzarote en ese sentido ha cogido ese relevo y hay que aprender de sus aciertos y sus errores, porque muchas veces San Manrique también se comenta en el cómic eso, ¿no? Dice, se podría morir de éxito, ¿no? Decía siempre eso. Me puedo morir de éxito, y es verdad. Y Lanzarote, en parte, hay partes de su territorio que ha estado bastante dañada del gran éxito que tuvo en su momento la figura de San Manrique y el desarrollo turístico que se estableció. Entonces, todo ese tipo de cosas nos ayudan a aprendizar y después... Yo creo que estas biografías también ayudan en eso, pues que un niño, un chico que esté empezando en el mundo del arte o alguien que le guste César Manrique profundice un poquito más, ¿no? Y la vida personal de César Manrique fue muy luchadora. Fue una persona que luchó contra el propio sexo, con su propia forma de entender la vida. Tuvo pues una esposa que falleció, pero después su libertad sexual con la homosexualidad surgió en Nueva York. O sea, es una persona que luchó muchísimo por ser él mismo, ¿no? Siempre de una forma muy discreta. De hecho, él nunca hablaba libremente de eso. Hombre, a sus allegados sí, pero realmente era una persona que luchó por serse él mismo, ¿no? Yo creo que es un buen referente para mucha gente que pasa por ese trance de irse buscando e intentarse encontrar, ¿no? Por suerte, cada vez más normalizado en la sociedad esta identidad sexual, independientemente de la opción que fuera. ¿Existe cierto paralelismo entre la figura de César, Lanzarote, en tu caso Rubén Armiche, El Hierro, o Luis Morera, La Palma? Hombre, yo creo que... Por quedarme ahí. Yo creo que hay una cosa que a todos nos ha pasado, que es el hecho de que hemos estado fuera. El estar fuera nos ha hecho también... Yo estuve muchos años en Madrid, entonces me di cuenta de que el gran mérito que teníamos como territorio y como isla, de lo que habíamos evolucionado, porque hay sitios en la península que no se evoluciona, aunque estén pegados al centro de Madrid, Castilla-La Mancha mismo, hay sitios que dices, bueno, y esto no ha evolucionado lo que tenía que haber evolucionado. Que en cualquier momento aparece el Quijote, ¿no? Por ahí siempre lo comentaba, ¿no? Sí. Y en cambio nosotros como territorio hemos avanzado muchísimo. ¿Qué ocurre? Que eso, ponerlo en valor, hace también que cuando llegas, no llegas desde un punto de vista del complejo, sino de la oportunidad. Yo en la Isla del Hierro siempre he visto una gran oportunidad, es una isla que yo me siento muy querida. Ahora mismo estábamos celebrando, pues ayer mismo hicimos una exposición de los 10 años de Aulas de Arte, que es un proyecto que yo cuando vine de la península a quedarme ya fijado en el Hierro, quise desarrollarlo, que es un proyecto a nivel insular de hacer escuelas de arte y desarrollar que la gente entendiera que el arte, la cultura y la pintura en la Isla del Hierro tenía una cabida maravillosa, porque un sitio energéticamente muy interesante para la creación, ¿no? Entonces sí se han hecho algunos logros, poco a poco. Sí es verdad que muchas veces he sentido la soledad institucional, ¿no? Otras veces he notado el apoyo. Sí creo que la nueva generación de políticos que está entrando plantean de otra forma el concepto de la cultura, que no es la cultura del smoking, de irnos de teatro, sino la cultura de forma generalizada, ¿no? El otro día vi una entrevista a una persona y me decía, no, a mí me da mucho miedo la gente que te habla de la cultura como
Tío, no, es que no hay que tenerle miedo al concepto de la cultura es todo. El tema está que sí es verdad que entre más conocimiento tengamos de nuestro territorio, de sentirnos bien y de luchar, porque lo canario no es el tipismo, sino lo canario es todo lo que desarrollamos en Canarias, haremos unas islas mucho más ricas, ¿no? A mí me encantaría que parte de los turistas vinieran a tomar el sol, se llenaran de nuestra cultura, ¿no? Y de hecho ya está pasando que hay un turismo cultural, pero todavía tiene que ser mayor. Yo creo que Canarias ha desarrollado... Tenemos más cosas para exportar, hombre, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el ideal, por ejemplo, del pueblo canario, ¿no? Que es Néstor de la Torre y el folclore, ¿no? Esa unión de las dos cosas, ¿no? Te puedes ir a ver a cómo cantan las folías de forma maravillosa, pero después tienes detrás un museo canario, que es una maravilla, que es uno de los mayores simbolistas del planeta, y lo tenemos que es canario, que es el Néstor de la Torre. Entonces, yo creo que tenemos que intentar que todo tenga cabida, ¿no? Y Luis Morera, por ejemplo, es un buen ejemplo. Muchas veces he hablado con él y yo siempre digo, bueno, pero tenemos que dejarnos de quejarnos, ¿no? Vamos a trabajar. Y es verdad, yo creo que el tema de intentar tirar para adelante y seguir haciendo cosas. Yo creo que al final esto es una cuestión de RQR, ¿no? Intentar seguir trabajando y ya está. Sí, señor. 50 páginas no dan para contar la historia de una persona, que son las que tiene este cómic, ¿no? Pero un poco sí, me imagino que habrás tenido que hacer un ejercicio importante de síntesis, ¿no? Síntesis, concreción y de valentía, me imagino, sí. ¿No? A la hora de desechar información, ¿no? Hombre, a mí me da la libertad de que mirando a César son diferentes relatos que no son cronológicos, sino están contados diferentes momentos del tiempo y que son diferentes miradas de personas de cómo miraba la figura de César Manrique, ¿no? Entonces eso te permite también, primero, tener la presión cronológica de quererlo contar todo, sobre todo porque hay elementos intermedios que a lo mejor no son tan interesantes desde mi punto de vista para poderlo entender. Y eso también te permitía, bueno, pues una primera parte y después a lo mejor se puede hacer una segunda parte de Mirando a César, porque realmente hay muchísimo material, ¿no? De hecho, o sea, que ya estás trabajando en ello. No sé, estás queriéndome adelantar, estás enseñando la patita por debajo de... Todo depende de la respuesta de la gente. En principio está vendiéndose bastante bien. Bueno, ¿dónde se vende, por cierto? Ahora mismo Ediciones Ideas se puede comprar en su página web, tiene la venta, y también estamos haciendo pues presentaciones en diferentes colegios y diferentes centros. Ahora mismo invito a la gente de Tenerife, pues mi correo electrónico está en las redes, lo pueden ver, rubenarmiche@yahoo.es, y las solicitudes de la gente que quieran que vaya a colegios, yo estoy muy abierto a ir a... ¿Y por qué dice la gente de Tenerife si nos escuchan en todos lados? No, porque yo ahora mismo estoy viendo a Tenerife a dar clases, a Tegueste. Entonces estoy todos los viernes ¿te has reencontrado entonces? Sí, después de 16 años te hemos quedado un grupo en Tegueste. Sigues con la enseñanza, evidentemente. Sí, hombre, a mí es que me parece que eso es la cota tierra, ¿no? Yo creo que el artista, primero porque es un tema de alimenticio, lógicamente, pero también es verdad que es un tema... Alimenticio me refiero de cobrar un sueldo, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque si no, al final, de trementina y de acuarelas no vivimos. Vamos, que dar clase engorda. Sí, exactamente. Lo que pasa es que también es verdad que a mí me encanta enseñar. Y entonces, la gran ventaja de enseñar es que a mí me está pasando ahora con los grupos ahora mismo que tengo en Tegueste, ¿no? Que son nuevos, están empezando. Y es muy bonito ver todavía cómo se asombran de que realmente surja de una cartulina negra un motivo, de cómo juegas con el color, de que esa pasión la transmites, ¿no? Eso es muy juegas bonito, con ¿no? cierta ventaja cuando enseñas tu disciplina, ¿no? Porque la controlas, la dominas, digo, ¿no? Es que es parte de mi ADN, ¿no? Es difícil, y lo vivo mucho, ¿no? Es difícil para alguien que no cante enseñar a cantar. Exactamente. Pero para alguien que pinta enseñar a pintar tiene cierta ventaja, ¿no? Sí. Y sobre todo la pasión, ¿no? La pasión que yo creo que la gente se da cuenta que dice, ¿y por qué Chiflao se ilusiona tanto cuando sale esto? Pues porque realmente es mágico. O sea, realmente el arte en sí mismo. Yo siempre digo que con mucha tecnología que tenemos, siempre que me pongo a dibujar en cualquier sitio, en una playa, en cualquier sitio, de hecho me han pasado anécdotas muy graciosas, pintando una playa perdida y de repente darme la vuelta y verme a 4 personas sentadas en una piedra viéndome pintar, ¿no? Ajá. O sea, que en el sentido de que todavía sigue llamando muchísimo la atención ver a alguien dibujar y pintar. ¿Y con la mano? Con la mano, porque tiene cierta magia, ¿no? Yo de hecho este cómic está hecho en tinta china, pero después está digitalizado y después está dado los grises con digital. No lo hiciste directamente con una paleta gráfica. No, la paleta gráfica está hecha después, porque hay partes del cómic que los grises están hechos con digital, incluso está incluida la piedra volcánica de Lanzarote, con fotografías en las partes traseras de los... Oye, utilizaste precisamente el blanco y el negro y los grises, un poco también siendo una especie de remedio de la obra de César, fundamentalmente inspirada en lo volcánico, que es lo que predominan esos colores. No has utilizado el color, salvo en la portada. ¿Eso quiere decir algo o es una cuestión exclusivamente técnica, económica? Hombre, teníamos un hándicap bueno porque era hacer un cómic rápido, porque tenía que salir para el salón del hacerlo cómic. a todo color, además de ser más lento, es más caro. Es más caro, ¿no? Y siempre con el cómic del Carnaval de Tenerife, que estamos con esa lucha, todavía no se ha publicado, igual que el de la Manta Mágica, que la historia de Tegueste, estamos hablando con el Ayuntamiento en estos momentos. Pero no está publicado. Yo No. Yo daba por hecho que estaba publicado. No, llevamos todos estos años desde que nos conocemos luchando por ese proyecto y no ha salido. Pensé que se había publicado. No. Estuvimos a punto
punto de publicarlo, pero al final siempre ha pasado cualquier cosa, porque es el ser en color, son 50 páginas, entonces es en tapadura, no en rústica, entonces encarece muchísimas cosas, pero con Ediciones Ideas estamos ahora trabajando, que creo que lo vamos a poder presentar. Okay. Y en este caso, la utilización del blanco y el negro, o sea, me acabas de decir que está hecho a tinta china, con tinta china, ¿no? Sí, a mí me parecía que el tema neutro de contar varias historias y que no fueran lineales, me parecía que de alguna forma homogenizaba todo el conjunto, ¿no? Si no, de otra forma parecía un poquito distraer al propio lector, ¿no? De esta forma parece un contexto enteramente, vemos Nueva York y vemos Lanzarote, pero la piedra volcánica de Lanzarote reflejada con sus negros y después Nueva York las calles, pero con los grises de las sombras de las rascacielos. O sea, me gusta esa unión de los dos conceptos, ¿no? De hecho, la primera imagen que aparece que te quedas descolocado es el Empire State de Nueva York. De repente, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué pinta aquí el Empire State? Y empieza, claro, es una manera de entrada de sorprender con la figura de César Manrique de una historia que muchos no conocemos, ¿no? Exactamente. Cuando llegó allí, imagínate, yo quería mostrar ese impacto, ¿no? Que el impacto que podía sentir él de ver una ciudad que incluso él allí conoció, pues eso, muchas veces la desigualdad, la tristeza, el alcoholismo, con una época también de los años 60 muy convulsa, pero en todos los aspectos, ¿no? Vio también el tema del racismo, a todos los niveles. A todos los niveles, ¿no? Entonces, realmente él sufrió bastante, una persona muy sensible, que sufrió muchísimo todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él conocía a gente maravillosa como Andy Warhol, pero también tuvo ese contrapunto de conocer una ciudad que se comía a la gente, ¿no? Qué cosa, ¿no? La suerte de conocer a... Sí, la primera división de una época dorada. Hombre, es que la galerista que lo del llevó... Del diseño, de la creación, de lo artístico, la galerista que lo llevó estaba muy valorada, ¿no? Galetería Viviano en aquel momento era una galerista muy importante y, bueno, sigue sido considerada en su época una de las galeristas más importantes. Entonces le abrió esas puertas. También es verdad que su primo era psicólogo en Nueva York antes de que él fuera. Y volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que sabes que era una familia que se movía bastante y entonces él conoció a Enzo Rockefeller, que en aquel momento era alcalde de Nueva York, y Enzo le abrió las puertas en Madrid. Cuando lo conoció en Madrid, pues una de estas fiestas que él organizaba, ¿no? Junto con su primo. Entonces él le abrió muchas puertas de conocer esa alta alcurnia, por así decirlo, de Nueva York, ¿no? Teniendo de una u otra manera todo el mundo a su alcance, decidió finalmente volver a Lanzarote, quedarse en Lanzarote y terminar en Lanzarote, ¿no? Sí. Empeñarse en Lanzarote, ¿no? Bueno, curioso, en esta época le hubiese encantado, porque es lo que me pasa a mí o le pasa a otras personas, ¿no? Podemos ir trabajando para afuera estando en una isla como la Isla del Hierro, ¿no? No hay distancia, ¿no? En aquel ¿Cómo momento, sería el César Manrique del siglo XXI? Bueno, imagínate, ¿no? Bueno, ya tendría unos años porque nació en el 1919, si no me equivoco. 100 años. Sería. Pero que podía haber vivido bastante porque su hermana melliza murió el año pasado. O sea que bueno, eran personas con una vitalidad garantizada buena. casi, ¿no? Sí, muy buena. Qué pena, ¿no? Pero yo creo que César Manrique en este momento... ¿Cómo hubiera sido, no? ¿Te imaginas? Yo creo que no le hubiesen dejado hacer las cosas que hizo. Yo lo tengo clarísimo. ¿En el siglo XXI? No lo hubiesen dejado. Por lo que estábamos hablando del territorio... Pues somos a lo mejor a veces más papistas que el Papa. Sí, exactamente. Es que somos malos hasta que se demuestre lo contrario con el territorio. Y eso no es así, ¿sabes? Muchas veces los arquitectos han intentado también seguir esa línea. Y es verdad que se han hecho muchos desastres con el medio ambiente y el urbanismo. Pero yo creo que también es verdad que hemos perdido esa capacidad de esa libertad por trabajar con el territorio que es tan necesaria. Pero yo pienso que él hubiese trabajado a lo mejor en multimedia. Si una persona le hubiese gustado muchísimo la multimedia. Nos hubiera vuelto locos a todos seguramente. Seguramente, ¿no? Hubiese sido igual de protestón, eso es muy importante, porque era muy importante, ¿no? De hecho, tú me comentabas antes de empezar el programa, ¿no? Y lo decíamos, que los que de alguna forma nos hemos metido en política siendo artistas se nos denosta, ¿no? Se nos dice, bueno, ¿y cómo tú siendo...? Bueno, pues somos parte de la sociedad. Yo porque creo que los artistas son apolíticos. Claro, es que eso es mentira. O sea, yo creo que... Pero ninguno, ¿eh? O sea, vamos a ver, desde Velázquez trabajaba en la corte, pero también hacía una labor de manifiesto de no sé si jugaba a dos bandas, ¿eh? Exactamente, no jugaría, exactamente, no se sabe, ¿no? Muchas veces lo que hay detrás. Y es verdad que siempre el arte siempre ha estado del lado del poder, o sea, muchas veces. Y también es una forma, un instrumento de contar historias, de marcar épocas. Y el arte siempre cuando quería una escultura es dejarte para la posteridad, ¿no? O estabas muy a favor o estabas muy en contra, claro, ¿no? Claro. No había un término medio, no existe término medio. Entonces Manrique era en ese sentido muy hábil, ¿no? Sabía trabajar con un bando y en el otro, ¿no? Hay una doble página que pongo en el cómic que se llama Este y Oeste, que habla un poco de eso, ¿no? De la figura de César Manrique de la izquierda y la de la derecha, ¿no? Los que se posicionan diciendo que era de derecha y los que se posicionan que era de izquierda. Y realmente es bastante ridícula, ¿no? Yo creo que hay que enfrentarlas por eso mismo, porque al fin y al cabo el ser humano tiene ideología propia, pero realmente no hay que encasillarlo. Yo creo que él tenía cosas de derechas y tenía cosas de izquierda, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo creo que eso al final nos enriquece a todos, ¿no? Y yo creo que al final lo que ha hecho muchas veces es que la política
se aleje de la sociedad porque la sociedad también se ha alejado de la política, ¿no? Entonces el arte le ha pasado igual, ¿eh? El arte ahora mismo está reculando para detrás. Hubo una época en el arte que era elitista. El arte donde se hablaba de una caja blanca. ¿De qué época me estás hablando? Vamos, yo creo que hasta antes de la crisis el arte se había convertido en un tema especulativo. La del 2008, exactamente. Se había convertido en un arte especulativo, ¿no? Y muchas veces el arte especulativo ha hecho también que hemos tragado cosas que eran inviables. Cuando tú a lo mejor te ponían proyectos que eran cajas blancas en medio de un pasillo y te decía que si tú no lo interpretabas eras tonto. Yo decía que eso era el traje del emperador. O sea, el famoso cuento este, ¿no? De que nadie se atrevía a decir que el emperador estaba desnudo y llega un niño y dice, bueno, está desnudo, ¿no? Entonces empieza a darse cuenta todo que es verdad lo que está diciendo el niño, ¿no? Pues muchas veces al arte le ha pasado igual. El arte se ha alejado de la sociedad en muchos aspectos. El arte ha sido autocomplaciente consigo mismo y con su élite, y eso hace que la sociedad dice, bueno, pues si tú no me quieres, yo no te quiero, ¿no? Y eso a veces también es autocrítica y hay que tener una visión autocrítica, ¿no? El arte también tiene que ser narrativo, tiene que ser, y también saber, no tiene que ser narrativo, me corrijo, tú tienes que saber claramente para qué entras en el mundo del arte. Y yo sí reconozco que el mundo del arte me gusta para comunicar en todos los aspectos. Y al final eso también hace que la gente también te acerque a ti, ¿no? Pero es curioso que tú te empeñas en comunicar, bueno, que también es comunicación, cuando lo que realmente te cautivó a ti del arte fue la emoción, ¿no? Tú confesaste en alguna ocasión llorar delante de un Sorolla, por ejemplo, ¿no? Pero eso es comunicar, ¿eh? Te comunica una sensación, claro, porque Sorolla te coge y te da pena al corazón, ¿no? ¿Qué tiene un cuadro para que te haga llorar? Yo pienso que tiene una verdad, tiene un filtro que tiene el pintor de la... Yo siempre digo que cuando uno pinta, aunque parezca un poco paranoico, ¿no? Pero es real, y yo creo que todo el mundo que me está escuchando, que ha escrito, que hace interpretación, que pinta, todo lo que es un acto creativo, tiene un gran elemento de que te dejas llevar por algo que no sabes lo que es, muchas veces, ¿no? Y muchas veces es como un estado meditativo, ¿no? Cuando pintas al natural, por ejemplo, te pasa muchas veces que entras en un estado que ni el tiempo lo ves, ni tienes ganas de comer, o sea, entras en un estado muy interesante para crear. Y realmente cuando tú estás interpretando la realidad, eres un intercomunicador entre una cosa y la otra, ¿no? Eres una emisora de radio que estás comunicando con una onda que está fuera, ¿no? Y Sorolla captaba muy bien la luz, sabía trabajar muy bien la luz. Y es sorprendente que tú ves un cuadro de Sorolla y tenga más luz que una fotografía, por ejemplo. O que la imagen de la realidad, ¿no? O sea, se trabaja muy bien técnicamente, con pocas pinceladas, esa luminosidad. O Néstor de la Torre, cómo trabajaba la naturaleza y la sensualidad. Cómo metes la sensualidad y la naturaleza, metes una batidora, esa es Néstor de la Torre, ¿no? Dice, eso no es fácil de hacer. Y eso es comunicar, prácticamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú llegas a un cuadro de Marroco, por ponerte un ejemplo, que está hecho con manchas, te pide una responsabilidad como espectador, de querer ver algo más. Pero la comunicación ahí se pierde de alguna forma, ¿no? O sea, quizás es como si distorsionaras un poco la imagen, ¿no? Y tú tuvieras que, como receptor, realmente evaluar aquel cuadro. Y a veces la figuración también tiene que ayudar un poco, que la gente ayude a encauzar un poco lo que quieres contar, ¿no? Porque a veces el discurso se pierde, ¿no? Es muy típico pintores que te dicen, no, es que yo en mi pintura no hablo. Bueno, pero es que la obra ya está en sí mismo, tiene que hablar de mí. Digo, bueno, hay casos que yo no la entiendo. O sea, a mí, por ejemplo, Tapies es un pintor que no me gusta. Miró es un pintor que a mí no me gusta. Y tenemos que tener la libertad de decirlo, ¿no? Yo sigo siempre a un... Pero sin embargo... Hay un youtuber que ahora mismo lo respeta, me imagino, ¿no? Sí lo respeto. Lo que pasa es que también es verdad que... respetas su obra artística. Sí, la puedo respetar, pero sí es verdad que el hecho de que tú no valoras a un pintor porque no te guste su obra es igual de respetable como en la música, como cualquier tipo de cosas. Lo que pasa es que es verdad que a veces eso parece que no se puede decir. Yo sigo Hombre, que lo diga cualquiera, la opinión es como el ombligo, que cada uno tiene una. Claro. Pero claro, que lo diga alguien que está preparado precisamente en la materia, pues es para tenerlo en cuenta, supongo, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, en el caso de Miró, pues el caso de Miró tiene unos aspectos técnicos muy interesantes, pero tiene muchas limitaciones. Entonces tú no puedes basar tu estilo en tu limitación. Si no sabes pintar manos, que haces todos los retratos sin manos. O sea, yo creo que muchas veces en el arte ha habido la limitación técnica ha hecho que después su obra es carente. ¿Cómo llegas a esa conclusión de que es por una limitación? Sí, bueno, de hecho históricamente se sabe que Miró no trabajaba bien los volúmenes, que le costaba. De hecho, bueno, ahí puedes ver la famosa escultura que está en el París Clavijo, que ahora lo han rodado, que es un perfume que lo escalaron en bronce y lo hicieron en grande y tiene como dos elementos alrededor, ¿no? Que son como si fueran dos curvas hechas en bronce. Eso es un ejemplo perfecto de las limitaciones que podía tener Miró. Él cogió un objeto que existía, lo amplió, y lo ampliaron unos operarios, ni siquiera lo amplían ellos, y le puso 2 churritos de plastilina en los laterales. O sea, vamos a ver, seamos un poquito consecuentes. ¿Qué pasa? Que muchas veces este tipo de cosas no es políticamente correcto, pero es que hemos llegado a una dictadura del gusto
donde el denostar a lo figurativo, a lo simbólico, a lo surrealista por parte de la abstracción es un leitmotiv aquí. O sea, siempre se está hablando de eso, ¿no? La modernidad son ellos. Perdona, la modernidad de las vanguardias desde principios del siglo pasado. Que la Bauhaus hiciera edificios cuadrados, ¿eso es modernidad? Si me haces un edificio ahora con líneas rectas es modernidad, y si me lo haces con líneas curvas, lo denostas. Yo creo que el problema que ha habido muchas veces es que no se ha podido decir con libertad, y en las facultades muchas veces el determinar el gusto por ciertas cosas nos ha perjudicado. Yo sigo a un youtuber muy conocido ahora mismo que habla del ampartismo, ¿no? Me llamo, que es García Villarán, ¿no? Me parece. ¿Qué significa eso? El ampartismo es básicamente lo que el concepto que la mucha gente piensa que es del arte, que lo puede hacer cualquiera. El típico vaso de medio lleno que lo vendieron por 20.000 euros en Arco hace 3 años. Y lo fue por teléfono, como se ha dado el caso muchas veces. Entonces, muchas veces detrás de eso que hay grandes empresarios o grandes... Ya son ellos mismos, ¿eh? Ha habido casos, y se han demostrado, ¿sí? de gente que dudosa... Eso es el colmo de la ridiculez, ¿no? Claro, pero el tema está que si tú quieres que las cotizaciones de tu obra no bajen, ¿qué haces? Compras las obras y junto con un grupo de empresarios hace... Entonces, la especulación en la construcción existió, pero en el arte existió muchísimo. Entonces, también como artistas tenemos la responsabilidad de contarlo. Y igual que a mí me ofrecían metros cuadrados en Arco, cuando llegué a Madrid, una de las cosas que me llamaba la atención es que ellos te ofrecen... ¿Cómo que te ofrecen? Sí, o sea, ¿tú pagas por metros cuadrados? Exactamente. O sea, tu espacio mide más o menos en función de lo que pagas. Sí, ellos te ofrecían una cantidad de espacio y tú podías poner en ese espacio. Y las galeristas te ofrecían tanto dinero y ellos no miraban ni la obra. Y eso hay que contarlo, ¿eh? Eso hay que contarlo, porque muchas veces el jovencito que va a Arco a ver obra y se pregunta por qué aquello estás puesto allí, es porque el pintor lo ha pagado. Vale. Y entonces muchas veces eso no se cuenta en Canarias. Eso pasa también con las listas de grandes éxitos musicales de cadenas de radio muy famosas que pagan por estar en el primer puesto, ¿no? Claro. Y no es que sea una gran canción. Claro. Igual que las ediciones de los libros. Los Premios Planeta, la primera edición de Premios Planeta, ellos imprimen la primera y la segunda edición juntas. Y entonces ellos con la fajín ese que ponen alrededor del libro... Ya nos encargamos de que se convierta claro, porque ellos consideran, en un éxito. Sí, ¿no? ellos consideran que la primera tirada es para cubrir estanterías en el Corte Inglés y en otras grandes superficies, ¿no? Ajá. Y entonces ellos cubren esa parte y la segunda parte es la edición ya. Entonces, pero tú eres consciente de todo lo que estás diciendo, ¿no? Sí, totalmente. Vale, digo por si ocurre? Después vas a tener algún tipo de represalia, ¿no? No, el tema está que es curioso que nos llenamos la boca de la libertad. Y muchas veces eso que estamos hablando da miedo decirlo en ciertos sectores, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el que ha comprado, el que ha pagado para exponer en Tokio, no te lo quiere contar, que ha pagado, sino que has puesto en Tokio. Porque es un poco ridículo, ¿no? Claro. Que tengas que reconocer que has pagado para llevar tu obra a Tokio, exactamente. ¿No? Pero es real. Entonces muchas veces eso también hace que la gente joven no se equivoque, que no la timen, y que muchas veces yo digo que hay mucha gente comiendo el ego del artista, ¿no? Oye, a mí me hubiera gustado que tú hubieras sido mi profesor, que no lo descarto, ¿eh? Pero ya en el instituto va a ser que no, mi profesor de arte. Qué suerte tienen tus alumnos y alumnas, me parece a mí, ¿no? Sobre todo por la claridad y... Yo creo que sí. Y la certeza y la... Yo creo que sí, que las cosas hay que decirlas claramente, y clarito. Yo soy un ejemplo de que se puede vivir de esto, pero con coherencia y sobre todo, como yo siempre te lo comento, ¿no? Digo que el árbol no se caiga si tiene muchas raíces. El problema es que si te especializas en esto y solamente te dedicas a hacer esculturas ecuestres, pues te mueres de hambre. Okay. Mira, ¿esto lo aprendiste de Juan Guerra o no? Juan Guerra, mira... Fueron unos cuantos meses, pero sí. ¿Verdad que te calaron? Sí, Juan Guerra lo que pasa es que tenía una persona también muy crítica con muchísimas cosas, y era profesor de instituto en aquel momento, y también estaba con un grupo que se llama Grupo Espiral, que también era en aquella época muy novedoso, porque intervenía en espacios, en murales, en otros sitios, y realmente contrastaba con lo que había vivido en la Escuela Luz Amperes, ¿no? Que yo cogí la última etapa de Felo Monzón. Eso te iba a decir, donde Felo Monzón estaba allí. Sí, y la última etapa de Felo Monzón estaba ya cansado y ya no pude disfrutar de lo que podía aportarme Felo Monzón. Era muy académico el sistema de Luz Amperes, nos dejaban allí un papel, una tablita, y yo tenía 10 años tampoco. Y nos dejaban trabajar solos, o sea, realmente no había mucha didáctica. Eso ha mejorado bastante, según tengo entendido, en los últimos años. Había mucha autodidáctica. Sí, totalmente, ¿no? Era más bien entender que el acto artístico, lo interesante que podía ser, de conocer a otros compañeros, de ver cómo la gente trabajaba pues en pintura, y yo me acercaba muchísimo a ver a la gente pintar, que es como más se aprende. Y muchas veces toda esa didáctica no estaba... Estamos hablando también de los años 80. No estaba regularizada como tal, o por lo menos no tipificada, no... Claro, es que... no con un protocolo establecido. Exactamente. No, es que el arte muchas veces yo di clase a niños pequeños, yo tengo hasta niños de 4 años y 5 años dando clase, y pintan sobre lienzo. O sea, pero claro, tiene que haber una parte muy de diversión, de jugar, de intentar que sea algo lúdico para ellos, porque realmente es una edad muy interesante, porque son muy creativos. Pero tú en la escuela Luz Amperes y a lo mejor con Juan Guerra, no sé hasta qué punto te divertiste como tal. Claro.
El tema está que a O un veces... poquito más regia la cosa, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que a veces es curioso, pero cuando tienes el camino tan regio en algunas partes... Cuando yo iba a Juan Guerra, sí era muy novedoso. Porque él trabajaba de una forma muy suelta la pintura, trabajaba directamente en taller con él. Es más, fuiste como parte fue uno de tus mentores, digamos, Sí, ¿no? Que es como durante toda la historia del arte se ha transmitido el conocimiento, ¿no? A los mentores, a través de mentores, el alumno, el ayudante, el que está al lado del maestro, que no, digo Sí, yo. Es lo que estábamos hablando antes, de que el problema que yo le veo a la gente de nuestra generación, a la gente joven, es la falta de referentes. Cuando dices, te refieres a los chicos que están ahora, chicos jóvenes, y chicas que van empezando, ¿no? Muchas veces los referentes o son muy, lo que poco pasó en el salón del cómic, ¿no? O son a primer nivel en Marvel y cosas como muy inalcanzables. Tenías una competencia dura, ¿eh? Sí, sí, bueno, no, estábamos allí muy pequeñitos, arrinconados, ¿no? Bueno, pero fueron 11.000 personas, ¿no? Un acto cultural. 11.000 personas. Están diciéndolo así. Apenas 3 días. 3 días, 4 días estuvieron. Y realmente te llama la atención que, independientemente que está apoyado en el cine y otro tipo de vertientes del cómic, pero sí es verdad que todavía sigue llamando la atención, y te das cuenta también el gran interés que hay por lo gráfico, por el diseño, por todo esto. Pues son grandes consumidores, ¿no? Entonces, y sobre todo porque detrás de todo esto seguimos rodeándonos alrededor de la hoguera a contar historias. Nos encantan las historias. El cine sobrevivirá siempre, de forma digital o de forma analógica o como sea, pero siempre... de alguna forma, las historias siempre nos cautivan, ¿no? Y nos gustan, ¿no? Y yo creo que es la gran pasión del ser humano siempre, de querer sentarse a escuchar una historia, ¿no? Entonces, el cómic también aporta eso. Mira, una vez te escuché hablar del cabreo de crear. Me tienes que explicar esto. O sea, ¿cómo se crea uno estando cabreado? ¿O por qué se cabrea cuando se pone a crear? Hombre, porque se tiene una visión muy romántica del asunto, ¿no? Y no es real. El cine ha contribuido mucho a ese artista que llega a los campos y empieza a abrir su caballete y todo, suenan los violines y no, el acto de crear muchas veces es cabrearte por la sencilla razón de que si vas por un camino que ya has trillado, pierdes el estímulo, ¿no? Y entonces muchas veces los que llegamos a un nivel, que llegamos a un momento que técnicamente sabemos cómo va a quedar el resultado, ya no nos gusta. Es súper curioso, ¿no? Porque realmente, a diferencia quizás que en la música, que a mí me sorprende mucho, que en la música, por ejemplo, los conservatorios, hay mucho del ejecutante perfecto, ¿no? Que tienes que ejecutar esta obra y tienes que ejecutarla de forma perfecta y buscan siempre ese tipo de perfección. Pero la creatividad, ¿dónde queda en eso? Yo siempre he preguntado eso, bueno, ¿no? La creatividad tiene que existir. Va en detrimento justamente de eso, ¿no? Claro, ¿no? Creo yo. Claro, la creatividad tiene que surgir de la nada. ¿Sabes? Sacar una hoja en blanco y hacer una melodía en blanco, o coger un blanco y empezar. Ese miedo al blanco... realmente con los años sabes cómo atajarlo, pero realmente existe. ¿Qué ocurre? También la autocrítica, ¿no? La autocrítica, como la sepas domesticar, es muy complicada porque te puede bloquear. Pero sí es verdad que hay un cabreo en el sentido de que hay una convulsión interna de cuando estás trabajando. Y de que el resultado que muchas veces tú buscas no es el idóneo, que no te comunicas en aquel momento. Y después también de que cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? En el arte es verdad que cuando hay una sola fórmula, eso no es real. O sea, yo creo que como nos enfrentamos a una obra son totalmente diferentes unas de otras. Y también el tema, por eso, el academicismo en el arte es importante porque tienes instrumentos para poderte manejar. Pero después llega un momento que la soltura también lo es. La creatividad... Se puede aprender técnica. Sí. Pero la creatividad se puede enseñar, se puede aprender. Ese es el gran dilema. Yo en tantos años, llevo ya más de 26 años dando clases y yo siempre digo que la creatividad es de las cosas que menos ves en las aulas. Tú eres de los que apuesta por lo que se puede apostar, o sea, el talento sí, pero sobre todo el trabajo, porque es a lo que podemos ponerle un coto y podemos medir, ¿no? Sí. El talento es innato, se trabaja, la fórmula de mezclar los dos aspectos es la clave. Yo es como que si me dijeras, ¿tú puedes conseguir que un niño sea cariñoso? No. Bueno, si le muestras cariño, a lo mejor, ¿no? Sí. Exactamente. Digo pero yo. Después cuando a lo mejor no le nace y rechaza permanentemente. Exactamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tiene que haber algo innato y también tiene que haber algo artificial por alguna forma, ¿no? Alguna forma de conducirlo. Algo practicado. Exactamente. Tienes que conducirlo. ¿Qué ocurre? Yo creo que también es un tema de abrir poros, ¿no? De querer absorber todo lo que ves y de la actitud ante la propia vida, ¿no? Y muchas veces, yo vi una vez en los Premios Planeta una anécdota muy buena, ¿no? Que decía que una persona del jurado no estaba de acuerdo con aquellos premios, del resultado que habían tenido, porque decía que la gente quería el ser escritor, pero la fama de ser escritor, pero no se sentían escritores. La vida de escritor, ¿no? Exactamente. La vida esa bucólica tan maravillosa del artista, el escritor, ¿no? El actor de cine, el no sé qué, ¿no? Y entonces muchas veces eso lleva implícito que la gente que realmente yo creo que me está escuchando, que se dedica a todo tipo de artística,
lleva implícito que cuando estás en un barco no estás como todo el mundo, estás mirando las olas, estás mirando a ver y mira qué es la historia y mira qué curioso y cómo se mueve y cómo está sentado. Yo, por ejemplo, en los aeropuertos... ¿Eso te pasa a ti? Muchísimo. Yo en los aeropuertos disfruto muchísimo de ver a la gente cómo actúa, ¿no? Pues los voy dibujando. ¿En serio? Cómo se mueven. Porque claro, a la hora de contar una historia, si cuentas una señora mayor está subiendo por unas escaleras por unos edificios y está con la compra y dices, Dios, ¿cómo se movería? ¿Cómo caminaría? Entonces, los artistas son los que se fijan. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser estresante. Yo llegué a un momento que yo no veía nunca una nube como la ve todo el mundo. O sea, veía una nube para decodificar cómo la podía pintar. ¿Y cómo controlas eso? Esa es la parte dura de la parte artística, que nadie te cuenta eso. Y muchas veces, por eso la locura, el arte, la creatividad es un camino donde si no tienes una toma tierra de alguien alrededor, yo siempre digo que mi mujer es mi toma tierra, porque es verdad, porque te olvidas. Yo estoy en el estudio. ¿Cómo desconectas tú? Yo desconecto con mi familia. Vale. Yo desconecto con mi familia. Con el cariño ese. Exactamente. Entonces, yo realmente me gusta mucho el hablar con la gente, la comunicación, una persona muy sociable, porque realmente cuando salgo de ese mundo estoy con la gente, porque hay mucha soledad detrás del Eso te iba arte. a decir. Parece que lo social es lo que te ayuda a desconectarte un poco Claro. del ensimismamiento, ¿no? Claro, Sí. Entonces, claro, a lo mejor estamos hablando en un cómic como el de, me acuerdo que el de La Bajada, yo una vez empecé a calcular cuánto le dedicaba a una página solamente, y además estábamos hablando de 16 horas, 17 horas para dedicarle una sola página, ¿no? Qué locura, Entonces, ¿no? estás todo el día metido en esa página. Entonces, llega un momento que aunque estés viendo otras realidades, es como quien se dedica solamente a leer. Es una pena, porque entonces se te escapa la vida, ¿eh? Claro, lo que pasa es que es otra forma de disfrutarla. Eso sí es verdad. ¿Disfrutarlo lo disfrutas? Sí, la disfrutas. No, sería imposible, ¿eh? Yo creo que es una profesión, sí. Es una locura, No, directamente, ¿no? yo creo que el arte en sí misma, y cualquier persona, por ejemplo, que te traigas aquí, que te habla de teatro, y no disfrute con lo que hace, no puede ser un buen actor. Yo creo que el tema está en que esto lo llaman trabajo porque me pagan por ello. Pero realmente yo lo disfruto muchísimo. Y realmente en el disfrute ese no ves el esfuerzo. Uh-huh. Es como cuando te dicen, no, es que tantas horas tiene que ensayar un concertista de piano. Claro, pero es que para él es su mundo, o sea, es su parte de continuar. De hecho, a mí me pasa que cuando estoy un tiempo sin dibujar, lo necesito. O sea, digo, tengo que dibujar. O sea, y en esto más todavía, porque a mí me encanta contar historias. Entonces también soy guionista, entonces también me gusta escribir historias. Entonces, al fin y al cabo, es una forma de vivir diferente. Lo que sí es verdad que, lo que dices tú, hay que intentar también equilibrar las cosas. Y en la historia del arte ha pasado muchísimo. Hay gente que ha perdido la cabeza, como podía ser Picasso. Que Picasso, por ejemplo, se contaba que él, con todo lo que ganaba de dinero y con todo lo millonario que era, él cogía él comía al mediodía, se levantaba muy tarde, porque empezaba a las 5, se pasaba de las 5 trabajando casi prácticamente toda la noche, se volvía a acostar. O sea, era una fábrica de hacer trabajo todo el tiempo. Era una persona que vivió mucho, pero sí es verdad que también tenía una constancia y una forma de trabajar muy, muy, muy entera, ¿no? O sea, es muy fuerte, ¿no? Entonces, realmente lo que no se puede equivocar en la gente es pensar que todo esto no es fruto de muchísimo trabajo. Todas las artes, todo lo contrario. Todas las artes es fruto de muchísimo trabajo. Siempre he dicho que, por ejemplo, Mozart no hubiera sido un genio si no hubiera estado sentado delante de un piano desde los 4 años. Claro. Y murió joven. Y murió con 33 añitos. Siempre lo he dicho que si no me murió, equivoco, 33. Siempre lo comentamos muchas veces entre amigos, ¿no? Dice, murió joven porque quemó todo muy rápido. Y es verdad. Hombre, y tampoco nació en una época claro, en la que la penicilina estaba al alcance de cualquiera, por ejemplo. Sí, ¿no? pero su mente, yo me imagino su mente. Se quemó. Su mente se quemó. O sea, porque él escribió una ópera con 5 años, creo que fue. Entonces, un ser humano que haga eso, lo que te genera de estrés mental para poderlo desarrollar. Y sobre todo hay una cosa que tú me preguntabas antes y es curioso. Si a mí me hubiesen cogido de pequeño y no hubiesen dejado ser lo que soy, sería... Aparte de un amargado impresionante, no lo hubiese aguantado, porque yo si estás todo el tiempo de forma creativa, tú tienes que sacar toda esa creatividad de ti y no puede estar dentro de ti. Entonces es como un torrente que quieras meterle diferentes llaves para cerrarlo. Llegará un momento que la bomba explota por algún lado. Y eso a mucha gente le pasa. Y yo soy muy talibán en el buen sentido de la palabra, de la formación y del arte y de escuchar a esos niños que son creativos. Por eso mismo, yo por ejemplo en las clases de TEGESTE vamos a intentar hacer un grupo de niños, todavía no lo hemos conseguido, pero estamos en el Portezuelo, estamos dando clase allí e intentamos hacer un grupo de niños. ¿Por qué? Porque los niños, aunque les des una hora de clase toda la semana... Un grupo para una especie de actividad extra. Sí, exactamente, pintura. De pintura, ¿no? Pero que vayan, están trabajando sobre lienzo, sobre un caballete, están hablando de pintura, ven a otros compañeros hablando de pintura. ¿Por qué? Porque hay muchos niños muy creativos que en un aula, cuando les dices vamos a pintar, es colorear dentro de una línea negra que no se pueden salir. Eso no es pintar, eso es colorear. Eso es utilizar la pintura para utilizar las psicomotricidades finas para otro tipo de cosas, pero no tiene nada que ver con... más un ejercicio que... Claro, y entonces hay muchos niños que se frustran, ¿no? Y yo sabes cómo los llamo, los niños impresoras, porque le das la fotocopia en blanco y negro y tienes que ponerlas en color, ¿no? Entonces, eso no es, eso es casi mantenerlos entretenidos si acaso. Claro, entonces eso va en detrimento de su creatividad, que es muy rica en esas edades, ¿no? Porque pierden
el miedo a equivocarse. Y de hecho la gente deja de dibujar y pintar y todo el mundo te lo dice, ¿no? Porque siempre hay alguien que te dice, pues eso no te quedó tan bien. Entonces dejan de creer, te van quitando. Y la gente después es que es muy cruel, ¿eh? Porque la gente del primer cuadro al segundo cuadro, el segundo cuadro tiene que ser su Barán. Y es súper injusto, ¿no? Y a mis alumnos se lo digo, miren, ustedes hay dos cosas que les digo. Digo, ustedes tengan claro dónde parten, por eso no rompan ningún dibujo ni ningún cuadro, para saber la evolución que tiene, y no regalen cuadros como bizcochones. Okay. Y todos se ríen. Darwin va a ser que tenía razón cuando dijo aquello de que las especies son las que sobreviven, son las que consiguen adaptarse. Tenía toda la razón del mundo. Tenía que haber sido pintor, fíjate, pero bueno, se nos quedó en un ilustrador muy avanzado, pero sobre todo un naturalista y un vitalista. Bueno, querido amigo Rubén Armiche, Mirando a César, tu última creación, este cómic fantástico en la que nos acercas a la vida y obra de César Manrique en 50 páginas que se han cargado Ediciones Idea de hacer realidad y que está disponible para todos a través de la propia página de Ediciones Ideas, de la propia página tuya, Rubén Armiche, y supongo que de algunas de las principales librerías de todas las islas, que cada vez van quedando menos, por desgracia. Muchísimas gracias. Síguenos regalando tu arte y sobre todo tu entusiasmo y tu pasión, que debe ser una bendición para todos tus alumnos y alumnas, que sean muchísimos durante mucho tiempo y que sigas creando. Muchas gracias. Y a ustedes, señores, como siempre, mi deseo de salud y de felicidad. Nos vamos y lo hacemos con la música dedicada, ya que estábamos hablando de César, a César Manrique, de otro de los grandes, de Luis Morera, de Taburiente, y de esta magnífica canción con la que les digo hasta un siguiente programa. Insisto, sean ustedes felices. Conservo tu apacible amanecer que envuelve sabiamente en lo que tocas. La vida me habla de ti, amigo del aire y la luz. La luna que enamora.